Hola, buenos días, buenas tardes o incluso buenas noches, según el horario donde te encuentres viendo esta transmisión totalmente en vivo. Es un gusto, como cada semana, conectarme con ustedes, con esta sinergia positiva que surge desde el momento en que le diste clic para dar el registro en este programa. Muchísimas gracias por hacerlo posible. En lo personal y en nombre de la iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 11 del programa de construcción de paz y resolución de conflictos. Haz que la paz suceda, nivel 1. Y bueno, pues como el número de la sesión lo dice, ya estamos en la recta final de este primer nivel. Y bueno, es importante, primero que nada, agradecerte cada que pueda el hecho de que estemos aquí todavía. Entiendo perfectamente que este curso se adapta de la manera más amigable a cada uno de ustedes para que puedan ver este programa en el momento en el que ustedes lo requieran. Entiendo que pues son padres de familia, tenemos muchísimas actividades a lo largo del día y bueno, muchas veces no tenemos un horario muy fijo, ¿no? Tenemos un horario muy quebrado y bueno, por tal razón es importante que nos tomemos el tiempo y dediquemos nuestros espacios de paz, ¿ok? Y bueno, este programa es para ello. Este programa se les da semanalmente, como vieron durante todas, a lo largo de estas 10 sesiones que hemos visto. Se les da a conocer cada semana temas nuevos en donde nos ayuda a enriquecer el cómo hagamos posible que la paz suceda, el cómo construir paz, cómo lograr esta paz que se requiere. Y bueno, antes de iniciar, obviamente, en este tema del día de hoy, sí quiero embonar qué es lo que hemos visto en las anteriores sesiones, ¿ok? En la anterior sesión vimos sobre la mediación. Nosotros sabemos que la mediación ya totalmente está en nuestro vocabulario. Sabemos que la mediación existe y que podemos provocarla con nuestro comportamiento, la podemos provocar obviamente desde la práctica rutinaria, de una manera personal y de una manera profesional. ¿Ok? Y bueno, primero que nada, ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Bueno, esta sesión denominada resolución de conflictos a la práctica, es importante que conozcamos cuáles son estos pasos de una resolución de conflictos o una mediación exitosa. También es importante comprender la importancia de que los mediadores nos preparemos antes de iniciar una mediación. También vamos a saber realizar un proceso de mediación, por supuesto, y vamos a conocer los principios rectores del proceso de mediación, al igual que vamos a conocer las diferentes fases del proceso de mediación. Pero bueno, como les decía, antes de eso, pues sí creo que es importante que nos demos cuenta qué es lo que hemos visto. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, hemos visto qué es la paz, hemos visto qué es el conflicto, cuáles son los tipos de conflicto, hemos visto posiciones, intereses y necesidades. Ahorita vamos a ver así como que un destello de todos estos temas que hemos visto. También hemos visto el tema de las emociones, cómo es importante gestionar nuestras emociones, al igual que saber cuál es nuestra identidad, saber que constantemente el ser humano está transformando. Y bueno, definir identidad como tal, pues bueno, es un tanto complicado. Por eso es importante que reconozcamos lo valioso que es saber cuál es nuestra identidad. El conflicto como oportunidad o conflicto como daño, también vimos el tema de los derechos humanos, vimos los enfoques del conflicto, vimos transformar el conflicto en la sesión número 9. En la sesión anterior vimos sobre la mediación. Vimos también muchos conceptos teóricos acerca de la mediación. Vamos a recordarlos así por encimita. La mediación puede ayudar a las partes en un conflicto a romper el ciclo de agravios mutuos en donde el deseo de venganza hace que el problema sea muy difícil de determinar. Vimos también cómo es que
Esta metodología, la mediación, es un proceso en el que un tercero capacitado ayuda a dos o más partes con su consentimiento a prevenir, gestionar o resolver un conflicto, ayudándoles a desarrollar acuerdos mutuamente aceptables. También vimos que a diferencia del arbitraje o litigio, donde hay un árbitro o un juez con autoridad para decidir el conflicto entre las partes, el mediador no decide quién tiene la razón, ni les dice a las partes qué resultado deben aceptar. Es un tanto confuso el hecho de saber que un mediador nos va a aportar una resolución sin determinarla. Es un tanto confuso entender cómo es que un mediador me va a resolver un conflicto sin determinar la sentencia, ¿no? Sin ser como un juez. En sí, ese es lo más bonito de la mediación. La mediación, bueno, en sí el mediador es únicamente una persona que te guía a llegar a los acuerdos para que entre estas dos partes se firmen y se pueda lograr esta resolución. Hay que recordar también que hay ciertos elementos que deben estar presentes en todas las mediaciones. Primero que nada, la mediación es totalmente voluntaria y las partes retienen en todo momento el control total sobre este conflicto y cualquier posible acuerdo. En segundo lugar, el mediador debe permanecer imparcial con las partes en conflicto para facilitar el proceso. En tercer lugar, la mediación implica el diálogo entre las partes. Por último, bueno, el mediador externo totalmente capacitado utiliza un enfoque de resolución de conflictos para ayudar a cada parte a comprender mejor sus propios intereses, así como los de la otra parte, para que ambos puedan alejarse de posiciones arraigadas. Otra de las cosas importantes que vimos en la sesión anterior es que existen ciertas características y habilidades que todos los mediadores debemos de tener. Primero, dado que la mediación es un proceso voluntario, todos los mediadores debemos tener la credibilidad de las partes. Si las partes no confían en el mediador o en la mediadora, es muy difícil que la mediación pueda conducir a resultados positivos. Además, los buenos mediadores debemos poseer ciertas habilidades que nos permitan gestionar el proceso de mediación, por supuesto, de una forma eficaz. Y bueno, vimos que algunas de estas habilidades incluyen ser un buen oyente, ¿no? Que no nada más es un buen hablante, también es un buen oyente. Más que un buen hablante, es un buen oyente. Saber cómo manejar sus propias emociones es primordial para un mediador y mostrar empatía hacia las emociones de las otras personas igual. Para que una mediación tenga éxito, recordemos que es sumamente importante que antes de que llevemos a cabo la mediación, el mediador es importante que complete los pasos de preparación necesarios para este gran proceso. Estos incluyen obtener el consentimiento de las partes e identificar el lugar donde se llevará a cabo la mediación, entre otros, ¿no? Y bueno, esos son los puntos importantes que hemos visto. Habilidades para la comunicación en el ámbito verbal y no verbal. La comunicación no verbal incluye todo aquello que transmite o lleva algún significado no expresado por medio de palabras. Uno de ellos es el contacto visual. Mira, aquí tenemos una imagen de cómo debe ser un adecuado contacto a todos. En cambio, el no adecuado es cuando no le miras directamente a los ojos a tu interlocutor. La expresión facial. Una adecuada expresión facial es con una sonrisa natural para el público. Y si no, se va a mostrar como esa, ¿no? Bastante fingida, no creíble. Se van a notar los nervios que hay en tu rostro. Entonces tu expresión facial debe ser la adecuada. La postura y los movimientos. Una adecuada postura es mantenerse erguido con la columna recta y una inadecuada postura es tener los hombros caídos, quizá con las manos en los bolsillos, la columna arqueada prácticamente. No lo hagas, se ve mal frente a un público. El desplazamiento. Y es que el desplazamiento va a estar marcado por la distancia que tengamos con nuestro interlocutor, que puede ser íntima, personal, o quizá pueda ser social o bastante pública. Va a depender de eso nuestro desplazamiento, pero siempre hazlo de manera natural.
En la paralingüística tenemos los componentes de la voz. El volumen, que tiene que ver con la fuerza y energía de nuestra voz. La vocalización, la claridad de las palabras. El tono, los toques de emoción. El ritmo, velocidad y cadencia. Y las pausas, los silencios expectantes que debemos generar con el público. Las habilidades verbales se refieren al desarrollo y al uso que damos al lenguaje. Hablamos de generación de ideas, de la convicción, de la organización de nuestras ideas, del dominio del tema y del vocabulario que manejemos. Todo eso es un buen uso del lenguaje. Ahora tenemos la estructura del discurso oral. Primero, la introducción, que es la parte inicial de este discurso y debe generar expectativa. Luego tenemos el desarrollo, que es la parte central de la exposición. Y finalmente tenemos la conclusión, que es el resumen de las ideas relevantes que se busca comunicar. Y bueno, es importante saber que la columna vertebral de una mediación es una negociación. Todos hemos negociado en cierto momento de nuestra vida. Es importante reconocer cómo es que es tan importante la negociación en la resolución de conflictos para poder lograr llegar a los acuerdos y que nos ayuden a poder tener un ambiente más armónico entre las dos partes, ¿okay? Y por ende, en un contexto. Y bueno, la resolución de conflictos es un tema relevante para el día de hoy, para la actualidad. Es importante que todos tengamos en cuenta que la mediación es un proceso que todos necesitamos adherir a nuestra vida. Todos en este planeta necesitamos la mediación como un hábito en nuestros actos cotidianos. Hace un momento vimos cómo es que la comunicación durante una negociación es totalmente importante saber cuáles son estos lenguajes que se comunican sin hablar, ¿no? Este lenguaje corporal que nos indica cómo es que el cuerpo habla por sí solo, ¿no? Es muy sabio nuestro cuerpo y nuestro cuerpo reconoce la comunicación, ¿no? Y sabe cómo comunicarse, ¿no? Entonces, es importante poner atención en la negociación. Y bueno, ¿por qué es tan importante la negociación en una mediación para la construcción de paz? Veamos. La violencia está erradicada. If you don't help your family, this country will go up in flames. And the innocent human being will be slaughtered. O más matarse por ideologías o partidarismos. Convivir con uno. Nobody, the result, will get exactly what they want. That is in the nature of negotiation. They must be together. So they have to be able to get people to having an investment, and there must be this will. Demos la bienvenida al nuevo día. Abramos nuestros corazones al nuevo amanecer, al sol brillante y lleno de posibilidades que se asoma en el cielo de Colombia. El amanecer de la paz, el amanecer de la vida. Es muy triste ver cómo es que los candidatos de hoy en día, por ejemplo, ahorita que está en la actualidad las campañas políticas a todo lo que da, es muy triste ver cómo es que los candidatos que tenemos
omiten el diálogo, ¿no? Durante un debate, por ejemplo, el debate que se suscitó hace unos días en nuestro país, bueno, tristemente me doy cuenta cómo es que no hay diálogo. Tristemente me doy cuenta cómo es que urge el diálogo. Tristemente me doy cuenta cómo es que personas que quieren gobernar un país como México no conocen el diálogo o en teoría lo conocen, pero no en la práctica. Es importante saber y es importante reconocer cómo es que el diálogo urge. El diálogo en donde podamos entablar una comunicación asertiva, en donde puedan enriquecernos las perspectivas de otras personas. Recordemos que cómo nos comunicamos, cómo escuchamos cuando intentan otros comunicarse con nosotros y cómo pensamos en las soluciones cuando enfrentamos problemas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es que nosotros logramos esta comunicación? ¿Cómo es esta desesperación de ver, por ejemplo, en, no sé, reuniones, esta desesperación del protagonismo, esta desesperación del querer hablar y decir lo que piensas? Bien o mal, también dar tu punto de vista en redes sociales, intentando dar a conocer que tú estás bien, ¿no? Es importante que hoy en día, ahorita que tenemos estos medios de comunicación a la orden del día, las 24 horas del día, es importante que nosotros reconozcamos cómo es que hay que retomar el diálogo, ¿ok? Es importante que practiquemos esta comunicación asertiva. Hola, ¿crees que estas parejas tengan algo en común? Los cuatro, la comunicación como la están llevando no les ayuda a entenderse. Veamos por qué. Se puede pensar que ella estaría contenta de recibir las flores que su pareja le ha traído. Sin embargo, no lo está. Pues unas horas antes le había dicho lo mal que se sentía de que él no le trajera nunca flores. Tras el reclamo, José sale antes de trabajar. Compra una hermosa docena de rosas. Llega al restaurante y la abraza preguntándose por qué a ella no le gustó si era lo que le había pedido. A esto se le llama el callejón sin salida de la comunicación, las paradojas. El mensaje se da con una imposibilidad lógica en la práctica. Ella desea que José sea espontáneo, pero al decírselo y él hacerlo, ella cree que fue porque se lo pidió y no porque él lo sintiera. En la segunda mesa encontramos a Daniel y Clara discutiendo fuertemente, por lo que al llegar al restaurante tomó el celular y revisó sus llamadas y mensajes cuando ella no estaba, pues él piensa que su esposa le está siendo infiel. Y al darse cuenta, él comenzó a hacer muchas preguntas. Ella, harta de la persecución innecesaria y acusaciones falsas, decide comentarle que con esto la hace pensar en buscar a alguien más. Daniel ahora cree tener un fundamento y el acoso es mayor. Cuando la cura que la persona intenta se convierte en la enfermedad, el acoso, se le llama más de lo mismo. Un problema se agrava como mero resultado de un intento equivocado de cambiar la dificultad. Junto a ellos vemos a la pareja que parece ignorarse. Antes de llegar al restaurante, vieron las calificaciones de su hijo mayor. Nuevamente había reprobado el semestre. Ellos, sin decir una palabra, continuaron con su plan, que era ir a comer. Las terribles simplificaciones de la comunicación. En esta errada manera, para solucionar un problema, se comportan como si el problema no existiera.
agravando la situación. Una de las principales razones para negar las dificultades es la necesidad de mantener una fachada social aceptable. Así que no hablan de ello, pero al regresar a casa, su hijo continuará reprobando y como los padres no dicen nada, ya no le importará. Por último, en la mesa de la entrada está Carla y Rigo. Ella decidió tomar solo un vaso de agua para la comida. Lleva 3 días haciendo esto, pues alguien le comentó que perdió mucho peso ayunando. Rigo insiste en que ella no lo necesita o que podría intentar una forma menos rígida. Este es el síndrome de la utopía. La persona o pareja con este problema ve una solución donde no la hay. Existe una discrepancia entre el modo como son y el modo como deberían ser las cosas según ellos. Mientras se persigue lo inalcanzable, se hace imposible lo realizable. Ahora veamos cómo se pueden modificar estos errores de comunicación. Para la pareja con las flores, es necesario recordar que los cambios son reales y duraderos cuando se hacen de adentro hacia afuera. Quizás si ella comienza a ser detallista con él y le manifiesta lo bien que se siente dar y recibir, él comenzará a hacerlo también. Con Daniel y Clara se ha establecido un juego sin fin. Él la acosa y ella huye. En primer lugar, se deben esclarecer las emociones y temores que se tienen y ser conscientes que no siempre están dadas por el otro, sino por un problema con nosotros mismos, con nuestra seguridad. Si Daniel le comunica lo que siente sin culparla, ella podría brindarle una respuesta libre, real y amorosa. Los padres de la tercera mesa deben recordar que ignorar un problema jamás ha solucionado nada. Así que es necesario aprender a demostrar los conflictos cuando estos surgen. Si hablan con el chico y establecen límites adecuadamente, podrían evitar que él continúe con la mala conducta. Carla y Rigo podrían comenzar por aceptar las situaciones y preguntarse qué hay más allá de la reacción que es notable. Ella debería enfrentar el problema que sí puede solucionar, su autoestima. Y si ha decidido bajar de peso realmente, la utopía no ayudará. Los malos hábitos alimenticios no desaparecen en 3 días. La comunicación asertiva siempre estará centrada en la honestidad, el respeto y el amor, tanto propio y mutuo. Educar es padre. Y bueno, es importante reconocer cómo en el comunicar está ahora sí que una buena negociación, ¿no? Y durante una mediación, bueno, es totalmente indispensable obtener una comunicación efectiva de una manera asertiva, obviamente, ¿no? Y bueno, sabemos perfectamente que el conflicto ocurre en contextos totalmente diferentes y podemos tener características, y puede tener este conflicto características muy diferentes. Para esto, bueno, es importante que la mediación sea flexible y pueda adaptarse a las circunstancias. En cierto modo, bueno, eso significa que no existe una única forma correcta de realizar una mediación. Es fundamental que todas las mediaciones se adhieran a 2 principios fundamentales, la imparcialidad y la inclusividad, ¿ok? Y bueno, la imparcialidad es una piedra angular de la mediación. Si se percibe que un proceso de mediación está sesgado a favor o en contra de cualquiera de las partes, esto puede socavar el progreso significativo realizado para resolver el conflicto. Y bueno, un mediador debe poder ejecutar un proceso equilibrado que trate a las partes de una manera justa y no debe tener un interés material en el resultado. Esto también requiere que el mediador pueda hablar con todos los actores para la resolución del conflicto. Esto para ofrecer una imagen de imparcialidad. Los mediadores debemos de asegurarnos y demostrar que el proceso y el trato de las partes es totalmente justo y totalmente equilibrado.
lo que requiere una estrategia de una comunicación eficaz. Por eso es tan importante la comunicación eficiente. Ser transparente con las partes en conflicto sobre todas las decisiones que tienen impacto en el proceso de mediación. Es importante evitar realizar declaraciones, ya sea a las partes en conflicto o partes externas, que pueden ser vistas como una crítica a las partes de la mediación. No debemos aceptar ninguna condición de ninguna de las partes que pueda poner en peligro nuestra imparcialidad como mediadores o que se pueda percibir como una amenaza para nuestra imparcialidad. El principio de la imparcialidad como un buen mediador no requiere que estemos absolutamente desconectados del conflicto y que tampoco tengamos relación con las partes. De hecho, bueno, en muchos casos, los mediadores, nosotros como mediadores tenemos una conexión con las partes. Esta conexión que es impalpable y que hace que un mediador tenga una comunicación eficaz con las dos partes. Por ejemplo, cuando existe una amistad común o un vínculo familiar entre las partes en conflicto del mediador, ¿no? Lo importante es que, dadas las circunstancias, el mediador pueda permanecer imparcial e independiente de las partes en conflicto para poder llevar a cabo una mediación justa y totalmente equilibrada. Otra de las cosas es que hay que tener inclusividad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya vimos la imparcialidad, ¿no? Totalmente hay que ser imparciales y tenemos que tener también la parte de la inclusividad. ¿Qué es esto? Bueno, se refiere al grado y la manera en que las opiniones y necesidades de las partes en conflicto se representen e integren en el proceso y como resultado esto tenga un esfuerzo totalmente positivo en la mediación. Un proceso inclusivo ayuda a garantizar que todas las partes que son relevantes en el conflicto tengan la oportunidad de expresar sus puntos de vista. También hace que sea más probable que el proceso identifique y aborde las causas fundamentales del conflicto y garantice que se consideren las necesidades de todos los involucrados. Y bueno, es importante también señalar que en cada proceso de mediación totalmente es único y, bueno, en general, el proceso debe adaptarse a lo que funciona mejor para el conflicto en particular. Y bueno, no obstante, también es útil identificar algunas fases generales que siguen la mayoría de las mediaciones. Ahorita, bueno, en la diapositiva, ahorita vamos a hacer un breve paréntesis para continuar con el proceso a la práctica, ¿no? Durante el proceso de mediación vamos a visualizar cómo es cada paso, ¿no? En 6 pasitos. Antes de ello, bueno, hay que reconocer cómo es que en un proceso de mediación, este paréntesis es importante, porque quiero recordarles cómo es que hay 9 necesidades subyacentes que hay que reconocer que pueden ser un detonante del conflicto. Entonces, el mediador o la mediadora, tenemos que tener las antenas sumamente bien expuestas para poder tener esa receptividad de encontrar cuáles son estas necesidades que las dos partes en conflicto no tienen satisfechas, ya sea recursos, seguridad, comunidad, libertad, amor, descanso, propósito, respeto y el tema de la creación. Entonces, estas necesidades subyacentes, acuérdense que ya las vimos en anteriores sesiones. No se preocupen si no se acuerdan, ustedes pueden ir a su bitácora de Google Classroom, a su aula virtual, y pueden ahí ver cuáles son estas necesidades una a una, reconocer cuáles son las que hay que trabajar en lo individual, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque recordemos que lo que vemos como tal, el conflicto como tal, no es el conflicto. Es un poco confuso reconocer que lo que estamos viendo no es el conflicto. El conflicto está debajo, está en la raíz, ¿no? Está en lo que sustenta el iceberg, ¿no? Lo que vemos, hagan de cuenta que nada más son las posiciones de estas personas, ¿no? Los comportamientos de estas personas, sus emociones a flor de piel, el conflicto como tal, ¿no?
su crisis durante un conflicto. Eso es lo que nosotros vemos, pero en realidad lo que hay que poner una lupa gigante como mediador es ver qué hay debajo, cuáles son estos prejuicios, sentimientos, expectativas, deseos, intereses, objetivos, todas estas necesidades subyacentes no cubiertas. ¿Ok? Y bueno, vamos a, bueno, este ejemplo del rol del mediador. Primero que nada, vamos a, esto ya es totalmente, son puntos de recordar, puntos que recordar de sesiones anteriores, porque esto ya lo vimos en la sesión anterior. Vimos que era una mediación facilitadora, que era una mediación transformadora, la mediación directiva, la evaluativa. Vimos el rol de mediación como tal, qué es una mediación escolar, qué es una mediación como tal. Y bueno, aquí ven una foto real de una escuela, una de las tantas escuelas que hemos visitado, y que se ha implementado el programa y que se han llevado a cabo de una manera participativa y voluntaria mediaciones escolares, que han sido totalmente un éxito. Y bueno, por ello me encuentro aquí todavía promoviendo este tan valioso proceso para poder lograr esta paz que se requiere, y más en un entorno escolar. Y bueno, ¿qué es lo que sucede en el entorno escolar cuando hay una mediación? Bueno, cuando existe una mediación en un entorno escolar, lo que sucede es que los protagonistas son totalmente los alumnos, ¿no? Los mediadores, ¿no? Pero resulta que hay una conexión muy directa con las partes involucradas en el conflicto y los mediadores. Entonces se hace una mezcla de protagonismos en donde el resultado es totalmente positivo. Y bueno, déjenme decirles que es muy, muy enriquecedor el hecho de llevar a cabo este proceso y que los chicos de quinto de primaria, sexto de primaria en adelante se den cuenta cómo es que es importante adherir la mediación en su comportamiento cotidiano. ¿Okay? Y bueno, sí quiero enfatizar, primero que nada, qué es lo que sucede en un proceso de mediación, porque ya vimos en teoría nos dimos cuenta que es un proceso, ¿no? Que es un proceso único y en general este se puede adaptar a lo que funcione mejor para el conflicto en particular. Pero también es importante identificar las fases generales que siguen la mayoría de las mediaciones, o sea, algo genérico. Primero, bueno, hay una introducción, ¿no? Hay un proceso, vamos a suponer que la mediación totalmente voluntaria llega a ti, entablas la comunicación con estas dos partes en conflicto, deciden el día en el cual se va a llevar a cabo el proceso, la hora y el día en el cual se va a llevar a cabo el proceso de mediación. Y bueno, vamos a imaginar que estás en tu lugar, en tu espacio de mediación, ¿no? En tu centro de mediación, como lo tienen en el colegio alemán Cuauhtémoc Hank. Felicidades, porque ya ustedes están creando este espacio en el centro escolar, están creando este espacio de mediación. Eso es importante, es muy importante y siéntanse muy orgullosos, déjenme decirles, porque es el primer colegio privado y público. Es el primer colegio en donde han llevado a cabo este programa, ahora sí que en comunidad, hasta los padres de familia. Entonces, siéntanse muy orgullosos y muy seguros de tener ahí a sus hijos. Ok, en una mediación, ¿qué sucede? Primero, la introducción. Es cuando un mediador describe el proceso a las partes y prepara el escenario para negociaciones exitosas. El mediador explica que las partes van a trabajar juntas hacia el objetivo de un acuerdo mutuamente aceptable. Recordemos que en este punto le agrego que en una introducción lo que sucede es que vas a dar a conocer que si las partes, cuando estén juntas, empiezan con emociones negativas, se empiezan como que a discutir, empiezan a debatir, empiezan a faltarse el respeto. Bueno, tú como mediador o mediadora tienes todas la facultad y tienes todo el derecho de decir hasta aquí llega la mediación porque el respeto es ante todo
Y bueno, quiero decir que si ustedes se faltan al respeto, voy a dar por terminada esta sesión, ¿no? Entonces, es importante el respeto totalmente, que esté por delante de todo, ¿ok? Otro puntito importante es la recopilación e intercambio de información. En esta etapa es donde las partes describen los temas desde sus puntos de vista y expresan sus intereses y sus preocupaciones. Otro puntito importante es la identificación del problema e intereses. Es cuando el mediador enmarca y enumera el problema identificado mientras las partes presentaban sus puntos de vista. Los temas son las áreas de resolución de problemas que deben abordarse para que las partes lleguen a una solución. Ok, este punto es importante, que, bueno, todos son importantes, pero en este es como, ahora sí, la carnita de la resolución, ¿no? El punto donde, el hilito donde te va a llevar a esta resolución que queremos, esta resolución pacífica que tanto deseamos, ¿ok? Ahora, la generación de opciones. En la generación de opciones, o sea, la lluvia de ideas, también tiene lugar después de que las partes ya hayan descrito por separado y juntos completamente los problemas y explorado sus intereses. Es el momento de pensar en soluciones. Es sumamente importante que en el espacio de la generación de opciones o lluvia de ideas o como le quieras poner, en este punto es importante que todos llevemos un orden, que llevemos un orden de anotaciones, ¿no? Como mediador. Otra es la resolución de problemas y la negociación, ¿ok? Ahora sí, ya llega la parte final, es cuando aquí las partes comienzan a analizar las opciones. Recordemos, importantísimo las preguntas que va a hacer el mediador. El mediador, por medio de sus preguntas, va a guiar a las partes, por medio de estas preguntas, las va a guiar a un espacio reflexivo, a un espacio donde las respuestas de estas personas en conflicto resuelvan por sí solo desde sus respuestas. Entonces, es importante la pregunta del mediador o la mediadora. Ok. En esta etapa de la resolución de problemas y la negociación, aquí, bueno, donde se evalúa si cumplen con los criterios de intereses y objetivos previamente identificados, en esta etapa donde se lleva a cabo la negociación, esta etapa va a resultar en un acuerdo mutuamente aceptable y un compromiso. Por lo regular, este compromiso es por escrito. Siempre en todas las mediaciones que hemos hecho de WPDI en comunidad, se lleva a cabo por escrito. Se firman entre las partes y obviamente hay testigos. Si bien, bueno, el objetivo de la mediación es llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto, es posible que una mediación termine sin un acuerdo. Si no se llega a ningún acuerdo o solo se llega a acuerdos parciales antes de concluir la sesión, bueno, el mediador debemos resaltar los avances logrados e invitar a las partes a continuar el esfuerzo de la negociación en una mediación diferente, en otra mediación. ¿Ok? Esto es importante. Es importante que el mediador no suelte el caso. ¿Ok? A pesar de que ya se resolvió, hay que tener este contacto con las partes, hay que darle un seguimiento, darle un acercamiento. No, bueno, el mediador como tal es una base, un pilar fundamental para que pues los acuerdos perduren, ¿no? Porque tienen que dar un seguimiento. También es importante tener en cuenta que estos pasos que les acabo de mencionar solo son una guía genérica del cómo se puede llevar a cabo una mediación. El papel del mediador es ajustar este proceso a lo que funcione mejor para el conflicto específico. Es totalmente posible que en algunos casos las partes tengan que volver a una etapa anterior o que sientan que puedan pasar a una etapa muy rápidamente. A través de la práctica y la experiencia, nosotros los mediadores aprendemos cómo ajustar, ¿no?, la mediación para obtener los mejores resultados posibles. Un mediador también tiene una noción de intuición, tiene una intuición totalmente desarrollada, una conexión entre los seres humanos también. Y bueno, aquí en la diapositiva yo les puse los beneficios de la mediación y ya les mencioné cuáles son estos etapas de una mediación en 6 pasos, ¿no? Algo muy genérico, algo que ya todos conocemos,
si ya has llevado a cabo una mediación como mediador o como mediadora, o incluso si fuiste parte de un conflicto y te das cuenta que lo que te acabo de mencionar de estos 6 pasos, pues es lo que viste, ¿no? Porque es algo muy genérico. En realidad es eso, ¿no? Y bueno, es importante saber cuáles son los beneficios de una mediación. Digo, no está de más que se lo recuerde porque ya lo vimos en la sesión anterior. Acuérdense que una mediación proporciona un aumento de la calidad de vida de las personas. También estimula el pensamiento positivo de los seres humanos. También facilita el reconocimiento de la propia participación en el conflicto. Por supuesto que genera confianza y ayuda a la mejora, ayuda a mejorar la convivencia. Y bueno, todo esto, bueno, ya lo vimos. Ahorita, por ejemplo, les mencioné la introducción, el cuéntame, el 3 situarnos, el negociar y por último el acuerdo. Son 5 pasos. Yo les dije hace rato 6. En este momento les digo 5 pasitos totalmente prácticos para poder llevar a cabo una mediación. ¿Ok? Y bueno, ya les dije la entrada, el cuéntame, sitúate, arreglar y el acuerdo. Hay muchas habilidades también que hay que tener en cuenta durante un proceso de mediación, que son las habilidades, son herramientas, ¿no? Y bueno, una de ellas, por ejemplo, durante la introducción que les mencioné, cuando te presentas, cuando defines el proceso, cuando impones el respeto, cuando creas la confianza, hay que crear confianza, pero también un ambiente de diálogo. ¿Okay? Acordémonos de eso, el diálogo, legitimar el papel del mediador o la mediadora. ¿Ok? Por ejemplo, en la etapa del cuéntame, ¿qué sucede? Pues bueno, vas a expresar y vas a idear el problema, o sea, vas a dar a conocer el problema, ¿no? Las dos personas que están en conflicto. Tú vas a escuchar y vas a ser escuchado, vas a reconocer al otro también, y bueno, todo esto va a ser un espejo, ¿no? Tú vas a escuchar y bueno, se va a crear este espacio en donde la comunicación se hace eficaz, ¿ok? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, por medio de habilidades o herramientas que son el parafraseo, el resumir, el preguntar, por supuesto, el empatizar, el equilibrar el poder, ¿no? La neutralidad y la imparcialidad, la legitimación también y la apropiación del conflicto. En el número 3, donde nos situamos, también aquí en este punto, que es donde identificamos el problema y donde definimos el problema, aquí la habilidad del mediador como herramienta totalmente es conciliar posturas, pasar del yo o el tú al nosotros. Esto es sumamente importante que siempre lo tengamos en cuenta. Quitar el yo, el tú, pero embonarlo o fusionarlo en el nosotros. ¿Okay? En el paso número 4, en donde donde las posibles soluciones para el problema desde los intereses comunes llegan a un arreglo, las habilidades son enfocarnos hacia el futuro, identificar intereses comunes, por supuesto la lluvia de ideas para posibles soluciones. Y como número 5, es definir quién hace qué, cómo y cuándo, ¿no? Por medio de un documento de acuerdo de mediación. ¿Okay? Esto es así como que el broche con el que cerramos la mediación, ¿no? Por medio de una firma en donde me comprometo, las dos partes en conflicto se comprometen y bueno, ya en el proceso de mediación, en el tema de situarnos ya identificaste el problema y en el de arreglar ya identificaste también las soluciones y esas son las que vas a firmar. ¿Okay? Las que van a firmar y tú como mediador vas a firmar como testigo, ¿no? Como mediador, ¿no? Y bueno, otro punto importante, ya estamos en la etapa final de esta sesión, otro punto importante es que no todos los conflictos son mediables, ¿eh? Recordemos esto. Hay algunos que sí son mediables y hay unos que no, ¿ok? En principio, van a ser mediables aquellos conflictos que se establecen entre 2 o más personas o partes dentro de la comunidad educativa, por ejemplo, ¿no? No sé, enfrentamientos entre alumnos, peleas, insultos, amenazas, malos entendidos, rumores, abusos leves, conflictos entre profesores y alumnos, problemas entre adultos, profesores, familias, personal no docente,
No obstante, no deberían tratarse en la mediación escolar cuando hay conflictos muy violentos, cuando hay temas delictivos y muy graves, ¿no? Cuando hay conflictos específicos como totalmente abuso sexual, acoso, ¿no? Continuado, como el bullying, ya hay una escala en donde ya no puedes mediar, ¿no? Ya hay una escala en donde el conflicto ya ya no se puede, ¿no? Hay veces que sí se puede lograr algo, pero en ciertos conflictos, como los que te estoy mencionando, donde se afectan de una manera fuerte psicológicamente, ya ahí ya no se puede lograr nada, y ahí hay que entrar ahora sí con otro tipo de justicia que no es alternativa, ¿no? Que va a ser la otra, ¿no? La justicia legal. Algunos consejos para la negociación. Bueno, recordemos siempre, bueno, esto es como un plus, ¿no? Es cuando esta referencia del libro de William, en donde dice, de William Roger, donde dice que obtenga el sí, que es el arte de negociar sin ceder. Aquí te dice 5 puntos importantes, 5 consejitos, ¿no? Que te dice que separes a la gente de los problemas. Las partes deben permitir que el otro lado exprese sus emociones, el enfoque de los intereses, generar opciones, utilizar criterios objetivos. Entonces, se los comparto, al igual que en el aula virtual, les voy a compartir por ahí un extracto de este libro, ¿ok? Y bueno, por último, ya para cerrar con esta sesión, vamos a ver este video. Estamos hoy en Colombia frente a una oportunidad histórica, la posibilidad de poner fin al conflicto armado. Pero es una pausa. Pensemos, ¿cuándo empieza la paz? ¿Qué es la paz? ¿A quién le corresponde? ¿A ti? ¿A otros? ¿A ellos? 2 de cada 3 muertos en Colombia se producen por causas externas al conflicto armado, por violencias que suceden entre nosotros. ¿Qué tal si nos apropiamos de la paz? ¿Qué tal si la acercamos? ¿Qué tal si hacemos las paces? En el bus, en la casa, en el barrio, en la calle, en la cine, en el banco, en el diario. Imaginemos una paz que nos cabe en las manos, que está en nuestras manos. La vida es sagrada, la vida es única. Como ciudadanos tenemos la posibilidad de hacer las paces, de construir una paz duradera y estable. Llegamos ahora juntos nuestra historia. Hagamos las paces. Únete a la iniciativa ciudadana por una cultura de paz. Y bueno, muchas gracias por llegar a este punto de sesión. O sea, hemos llegado a la conclusión de esta sesión número 11. Y bueno, quiero darles a conocer puntualmente cuáles son estas conclusiones. Del mismo modo que no hay 2 conflictos iguales, no hay 2 mediaciones iguales. Por eso, para estar preparados para analizar una mediación exitosa, todos los mediadores deben pasar por una serie de pasos para estar preparados antes de iniciar una mediación. Estos preparativos son de gran importancia, ya que una buena preparación va a aumentar de manera significativa las posibilidades de que la mediación tenga éxito. El primer paso de cualquier mediador es obtener el consentimiento de las partes. Dado que la mediación es un proceso voluntario, el mediador no puede intervenir sin la autorización de las partes. Los mediadores deben realizar un análisis del conflicto y aprender lo más posible sobre el conflicto para poder comprender las posiciones e identificar los intereses y necesidades de las partes. Los mediadores debemos de ser conscientes de que las mediaciones nunca son lineales y es posible que se enfrenten a situaciones inesperadas. Por lo tanto, los mediadores debemos de tener un plan para muchos escenarios diferentes, permanecer flexibles y adaptarnos a las circunstancias cambiantes. Si bien nosotros como mediadores debemos tener flexibilidad para guiar el proceso de mediación, también es esencial que al guiar una mediación, los mediadores se adhieran a 2 principios básicos: la imparcialidad y la inclusión. Cada proceso de mediación es totalmente único
Y bueno, en general, el proceso debe adaptarse a lo que funcione mejor para el conflicto en particular. No obstante, es útil identificar algunas fases generales que siguen la mayoría de las mediaciones, como la introducción, como lo vimos en la recopilación, como lo vimos en la identificación del problema, como lo mencioné en la generación de opciones, como lo vimos en la resolución de problemas y la negociación. Es cuando las partes comienzan a analizar las opciones y evalúan si cumplen con los criterios de intereses y objetivos previamente identificados. En esta etapa es donde se lleva a cabo la negociación. Idealmente, esta etapa va a resultar en un acuerdo mutuamente aceptable y un compromiso firme. Por supuesto, esto va a ser por escrito entre las partes, ¿ok? Y con el mediador de testigos, ¿no? Y también hay testigos también que se adhieren a este compromiso, ¿de acuerdo? Y bueno, si bien el objetivo de las mediaciones es llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto, es posible que una mediación termine sin un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo o solo se llega a acuerdos parciales, antes de concluir la sesión, el mediador debe de resaltar los avances logrados e invitar a las partes a continuar el esfuerzo de negociación en una mediación diferente. Por eso hay que ser creativos, mediadores y mediadoras. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado a la parte final de esta sesión de mediación a la práctica. Hoy, 16 de abril del 2024, día martes, siendo las casi 10 de la mañana. Quiero enfatizar y bueno, quiero agradecerles también que hayan llegado hasta este punto de la sesión, porque yo sé que es muy, muy valioso el tema de que no hayas caído en alguna distracción, porque bueno, ahorita hay muchos distractores, ¿no? Y bueno, pues es importante que tomemos en cuenta lo que este programa da a conocer el día de hoy, que es el tema de la mediación a la práctica. Practiquemos la mediación. Hagamos posible que la paz suceda por medio de nuestra propia mediación, ¿ok? Mediación en nuestra familia, mediación comunitaria, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, ¿ok? Es importante que tengamos en cuenta que hay que promover el diálogo mediante una negociación, ¿ok? Y bueno, ya para concluir con esto, ya concluimos, ya les di los puntos de conclusión. Por último, quiero enfatizar en hacer posible que nuestra paz suceda por medio de la práctica de nuestra atención plena, ¿no? El hecho de sentarnos en observar nuestra paz, nuestro estado natural, yo le podría llamar también, nuestro sentir, nuestra respiración, ¿no? Nuestra temperatura, ¿no? Cómo es que están nuestros pies plasmados en la tierra, ¿no? Empezar a visualizar todas las partes de nuestro cuerpo, darnos cuenta que nuestro cuerpo es la conciencia que se requiere para poder lograr un mejor comportamiento en nuestro día a día, ¿ok? Y bueno, pues para ello quiero invitarte a que le des play, que le des clic al video que te comparto en cada semana, ¿no? Y bueno, no va a ser la excepción esta semana, que le des play a la musiquita de fondo que te invito a que escuches y que atiendas tu espacio de paz, poniendo énfasis en tu estado natural, ¿ok? Por medio de práctica de la meditación, ¿ok? Cierra tus ojos. Bueno, ahorita ya que acabe esta sesión, te invito a que cierres tus ojos y que le pongas play a este video por unos 5 minutos, ¿ok? Y ejercitemos nuestra paz. Con esto me despido en lo personal y por supuesto en el nombre de la iniciativa Whitaker para la Paz y el Desarrollo. Les agradezco infinitamente su interés por hacer posible que la paz suceda. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos el siguiente martes. Muchísimas gracias y que la pasen bonito siempre.